obstétrica. Hasta ahora me cargó la grabación. Entonces, estamos hablando de triaje y alertas tempranas como una herramienta para reducir la mortalidad materna en obstetricia, identificando gestantes que tengan un riesgo superior para, con un puntaje mayor de escala de alerta, brindar una monitorización distinta y una estrategia temprana de detección de emergencia obstétrica. Dos fines actuales: reducir mortalidad y reducir o detectar las pacientes que están cursando con una emergencia obstétrica. Entonces, hay dos razones para estar acá. La primera es evitar infravalorar signos clínicos que generan o se asocian a un retraso en la atención y a toma de decisiones de pronto tardías que ponen en riesgo a algunas pacientes. Esto, digamos que uno dice, no, pero es que en los servicios de urgencia, pues nosotros estamos muy pendientes. Eso es verdad, pero la paciente obstétrica es muy engañosa porque es una paciente que puede estar perfecta en un minuto y a la hora estar con un compromiso sistémico muy crítico. Y el otro punto es que se ha visto que el número de mortalidad evitable o ingresos a cuidado intensivo no previstos podrían reducirse si se detecta tempranamente una paciente que se está agravando o se identifican de forma temprana pacientes que tienen un triage superior. Entonces, existen múltiples sistemas de alarma que son todas estas estrategias para detectar pacientes en riesgo y para poder llegar a un tratamiento precoz. Y por supuesto, a mayor tecnología habrá mayores sistemas de información que nos permitan hacer ese cálculo de escala de alerta temprana automática. Sin embargo, ya es muy claro que una persona que hace un paro respiratorio después de la puerta del hospital, algo y no hicimos bien, si fue un paro que no era esperable por la condición inicial por la que llegó el paciente, y ellos previamente han avisado 6 horas antes, 5 horas antes, en los pacientes de hospitalización general, que van a tener algún tipo de deterioro clínico y hay unos cambios en su estado neurológico, en sus signos vitales, que podrían haber alertado de un deterioro antes de la parada cardíaca. Entonces, porque una persona se puede complicar. Uno se puede complicar por su propia enfermedad, pero también se ha relacionado con problemas de atención en salud, es decir, con el tiempo en que yo brindo un cuidado o con el tiempo en que yo brindo una atención o con el tipo de monitoreo que le estoy ofreciendo a la paciente. Y el problema es que hay condiciones que no se ven. Por ejemplo, el sangrado intraabdominal puede mantener una paciente estar hemodinámicamente estable, no tener distensión abdominal, no tener taquicardia y tener un hemoperitoneo y un sangrado importante. Entonces, estas son características que a veces hacen que en estas pacientes, en particular la población obstétrica, se nos pase un hemoperitoneo, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que uno se puede complicar por esa enfermedad o por la falta de una adecuada monitorización y un registro apropiado de las constantes vitales. Eso es lo que dicen todas las guías y eso hace que como equipo de pronto no reconocemos esa paciente que potencialmente está más grave. Y hay poblaciones particularmente vulnerables, niños, embarazadas y ancianos. El anciano típicamente, de pronto si está séptico, no hace fiebre, no hace taquicardia. ¿Por qué? Porque su perfil de sepsis y por los fenotipos de sepsis, él probablemente de pronto lo que hace es delirium y piel fría y tendencia a la hipotensión o liguria o de pronto alguna disfunción orgánica con delirium. Entonces, ese anciano es más probable que yo no me dé cuenta que tengo una infección, no le haga todas las asas de reanimación en sepsis, es una población más vulnerable. Y en la embarazada sucede es que se ve muy bien y no parece estar crítica. Son población joven, edad fértil, tiene una muy buena reserva cardiopulmonar, entonces no parece que la cosa sea tan grave. Y también, de acuerdo a la edad, hay unos percentiles distintos de signos vitales. Por ejemplo, una niña de 14 años, si tiene 130/85 de tensión arterial, ya está hipertensa. Si tiene 140/90, está en estadio 2 para el percentil de la edad y con 140/90 puede convulsionar, hacer una eclampsia y tener una hemorragia cerebral, porque su percentil de edad la hace poner en riesgo para unas cifras que de pronto a nosotros nos parecieran normales si no tenemos como, digamos, eso en mente de los cambios en la paciente gestante. Y el otro punto es que si nosotros no reconocemos ese empeoramiento en el estado clínico, pues lleva a un aumento de los eventos prevenibles y la muerte a nivel hospitalario por eventos no detectados o no atendidos. Entonces, por supuesto que tenemos que responder esta pregunta si los sistemas de alerta temprana tienen validez en los escenarios de triage. Entonces, definitivamente, la literatura nos muestra que las escalas de triage obstétrico tienen unas modificaciones con respecto a las escalas de triage adultos y que en este momento no hay una única herramienta estandarizada de triage que uno diga, este es el triage perfecto. Sin embargo,
En los modelos de triage obstétrico se ha visto que implementar la alerta temprana puede favorecer la toma de decisiones numérica de un triage. Por ejemplo, una paciente que yo de pronto le iba a dar un triage 3 y le hago la escala de alerta temprana y está en 6, por supuesto va a ser un triage 2 o incluso un triage 1 dependiendo de la causa para esa paciente en particular. Y lo que se ha visto es que cuando uno empieza a hacer mejoramientos en el triage obstétrico en una institución, con personal de obstetricia y personal que no es de obstetricia, sino de urgencias generales, se mejora la calidad del cuidado y la calidad de atención. Y esta que es una iniciativa de mejoramiento de la calidad que hacen un proceso de entrenar a todo el mundo en triage obstétrico y escalas de alertas tempranas, mejora antes de los resultados post implementación de esta estrategia educativa y, por ejemplo, los pacientes que requerían un triage 1 y una atención prioritaria en los primeros 5 minutos pasan de ser 6% en obstetricia a ser 65%. Y uno dice, uy, pero es que es diferente. Claro, porque la emergencia obstétrica es catastrófica, es fatal. Y la mortalidad materna está relacionada precisamente con la primera hora de atención y en particular con los 20 minutos de platino, que así se llaman. No es la hora de oro, sino los 20 minutos de platino. A los 20 minutos de un sangrado mayor, ya se sabe si ese paciente se va a morir o no se va a morir. Entonces, digamos, o va a tener opciones quirúrgicas avanzadas, etcétera. Por supuesto que a los 20 minutos con atención y con un código rojo es distinto que a los 20 minutos de un sangrado no detectado. Entonces, si yo mejoro el proceso de alertas tempranas y de triage obstétrico, mejoro la calidad de atención. Entonces, básicamente lo que ellos encuentran es que mejora las atenciones triage 1, triage 2 con un acortamiento de los tiempos de espera de las pacientes en sala de espera y definitivamente con una mejoría de los resultados. Entonces, lo que se vio es que generar estas estrategias prioriza de manera efectiva y eficiente los resultados maternos y fetales. Y se ha visto que si una paciente espera mucho tiempo en una sala de espera, puede tener una mayor probabilidad de óbito fetal, de desprendimiento de placenta, de crisis hipertensiva, de presentar una eclampsia cuando solamente llegó, digamos, en la parte de la preeclampsia, entre otras. Y estos desenlaces que se buscan con este mejoramiento de la calidad del triage está medido en eficacia, eficiencia y en reducción de tiempo en que atendemos a esa paciente dándole una priorización apropiada. Esto no es que sobrecargue los sistemas de urgencia, simplemente va a permitir una priorización adecuada. Bueno, todas las que son las escalas de detección de riesgo, que en este momento se llaman escalas de alerta temprana y que en inglés son los Early Warning Scores, y por eso muchas terminan en EWS, el NEWS, el MIWOS, el NEWS 2. Básicamente son estrategias para identificar tempranamente con un número qué pacientes se pueden deteriorar o no. Esta publicación es bien bonita, yo se la recomiendo desde una revista de enfermería, octubre del 2022, y dice, bueno, miremos cuáles son las escalas de alerta temprana disponibles en el mercado. Entonces dice, bueno, la mayoría de las alertas tempranas incluyen solamente constantes vitales como frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, saturación de oxígeno, temperatura, estado de conciencia. Algunos van a incluir edad, diuresis y algunos meten valores de laboratorio. Entonces, miren todas las escalas de alertas tempranas que hay. Este es NEWS, que es uno de los mejores, digamos, de mejor performance en adultos. Está el NEWS 2, el QuickSOFA dentro de las pruebas de tamizaje de sepsis, que ya se vio que no se puede utilizar solito, sino que tiene que ir anclada a otras estrategias de tamizaje, el MUSE, el NEWS, el TOX, el REMS, el REPS, todos estos que ustedes ven. Y aquí, esta segunda página siguen siendo escalas de alertas tempranas. Este es el puntaje de signos vitales, el grupo de signos vitales, el CIRS es una escala de alerta temprana, que ya sabemos que tiene una baja especificidad, pero una alta sensibilidad, pero muy baja especificidad porque muchas cosas producen CIRS. Entonces, todo eso hacen parte de las escalas que uno podría utilizar para determinar qué tan grave está una persona. En total, este estudio identifica 27 escalas de alerta tempranas enfocadas en determinar qué paciente se puede deteriorar en adultos y en ancianos. Y las que más se utilizan y más estudios de validación tiene son NEWS, NEWS 2, el QuickSOFA que era promisorio en el 2016 y 2018, pero ya sabemos que no es un valor aislado, y el MEUS, que es uno de las escalas modificadas, y NEWS resulta ser la más precisa. Sin embargo, en el mundo los grupos de urgencias usan más el MEUS, o sea, la modificada. Y la mayoría tienen exactamente como los mismos valores.
Entonces, estos escenarios, tanto el News como el News 2, definitivamente se utilizan sobre todo en estos ambientes de alta presión, como los servicios de urgencias, en servicios de piso, hay sitios donde es obligatorio poner el News de cada atención, pero básicamente nos va a permitir, por una parte, decidir dónde pongo al paciente, si va a reanimación, si va a cuidado intensivo, intermedio, puede ir a un ala de hospitalización general. Y básicamente tiene que ser algo muy rápido que nos hable de parámetros fisiológicos y signos vitales, siendo los más comunes en adultos. Básicamente estos parámetros. Tenemos entonces frecuencia respiratoria, saturación, si está con aire o oxígeno, presión sistólica, el pulso, conciencia y temperatura. Hay un montón de escalas de alertas tempranas, pero como esta es la que más se usa en adultos, vamos a ver cómo podríamos aplicar esto también en casos de pacientes potencialmente obstétricas. Y ya les muestro ahorita cuál es la escala de alerta obstétrica pura. Entonces, pues ya vemos que nos va a mostrar en rojo los parámetros 3, el punto 3 o más alterado, bradipnea o polipnea, si hay desaturación, si hay desaturación en paciente epocoso, tensión arterial sistólica, frecuencia cardíaca baja o alta, temperatura. El problema es que, por ejemplo, en tensión arterial sistólica, esta estrategia para adultos no es ni parecida a la estrategia de embarazo, donde 160, 110 se denomina crisis hipertensiva para cualquier embarazada. Y en niñas muy jovencitas, de acuerdo al percentil por edad, pueden ser valores inferiores. Recordando que en obstetricia no es la cifra lo que hace a la paciente convulsionar, sino la velocidad de ascenso de la presión arterial, que como la mujer está con tensiones relativamente bajas en el segundo trimestre, cuando presenta esos picos de tensión, esa velocidad dependiente de la tensión arterial es la que hace que una mujer convulsione, más que la cifra como tal. Por eso es que una paciente hipertensa crónica nos llega con 200, 100 y está como si nada, mientras que una paciente que toda su vida manejó 90, 60 de tensión y tiene 140, 90 puede convulsionar, porque es la diferencia de lo que maneja en promedio la falta, digamos, de preparación hemodinámica cerebral y aparte de eso esa pendiente de velocidad de la convulsión. Entonces, ustedes en urgencias, con los grupos de urgencias adultos, pues utilizan el NEWS. Y ese news básicamente permite decir dónde voy a poner ese paciente, si va a ir tempranamente a UCI o no, de acuerdo a ese riesgo. Entonces, más o menos en el News 2, qué pena que creo que está borroso por mi internet. Básicamente un News de 5 o 6 ya es un riesgo medio. Ese paciente tendría que estarse mirando cada hora y un paciente con más de 7 es un riesgo alto. Debe estar en reanimación o en cuidado intermedio intensivo para un monitoreo continuo. Es como la herramienta principal. Sin embargo, se ha visto que uno cree que a veces hace todo muy bien, pero la mortalidad hospitalaria, digamos, sorpresiva, no prevenible, o como que, digamos, uno dice, pero ¿esto qué pasó? No previsible, perdón. Se ha visto que algunos pacientes que fallecen durante el ciclo de atención hospitalaria puede verse relacionado con una prestación subóptima, o sea, con algo que no hicimos bien, en particular en el escenario de detección de riesgo. Esos pacientes que quedan en camillitas de observación y de repente, no, que el señor hizo paro y lo reaniman y, pero ¿cómo hizo paro si el señor llegó bien? Algo no detectamos. Claro, puede ser que el señor, estábamos estudiando el infarto, hizo una taquicardia ventricular súbita, pero ese paciente no debía estar ahí, debería estar en reanimación monitorizada. Entonces, probablemente esa identificación inapropiada o inoportuna de signos, síntomas del paciente, pues es bien importante y hay que recordar que son emergentes dos tipos de sistema de respuesta. Uno, el código azul. Todos conocemos el código azul y se activa cuando un paciente está en parada cardíaca, en parada respiratoria o en obstetricia también se activa cuando hay un colapso materno o cuando hay un sangrado de etapa 4, según las nuevas guías Padrino para los que estuvieron en las nuevas guías del ministerio que estuvieron hace 2 días en la capacitación. Entonces es posible que activemos un código azul porque llega una paciente sangrando activamente y aparte del código azul se le activa el código rojo. ¿Por qué? Se sabe que en la hemorragia obstétrica, etapa 4, en sangrados masivos con colapso hemodinámico, se activa, por supuesto, el código rojo de hemorragia y se activa el código azul porque es el colapso hemodinámico y lo pide la nueva guía del ministerio. Y la otra, el otro sistema de respuesta es el código de respuesta rápida o el equipo de respuesta rápida, que ya se está implementando el manual en la subred y básicamente
es que ante ciertas variables hemodinámicas vamos a hacer una intervención antes de que el paciente se complique. Entonces, en la paciente obstétrica, las escalas de alerta temprana pues detectan riesgos mayores, se debe implementar desde el servicio de urgencias y en toda la atención de la paciente obstétrica. La mayoría de sitios, la paciente ya sabe que está embarazada, lo sospecha y sube directo entonces al piso de maternidad. Sin embargo, algunas pacientes quedan en ese limbo de pronto de no saber que están embarazadas, no tener la sospecha que están embarazadas y también existen alertas tempranas específicas para trabajo de parto que incluyen el feto como paciente dentro de la escala numérica. Entonces, bueno, aquí está Juanita. Les presento a Juanita. Juanita es una paciente que consulta un servicio de urgencias generales por dolor abdominal. Ella tiene unos antecedentes bien importantes porque ha tenido múltiples obstrucciones intestinales. Cuando ella era una niña tuvo un megacolon congénito y le hicieron pues cirugía de su Hirschsprung y desde ahí se obstruye y ha tenido un montón de obstrucciones intestinales con un abdomen ahí medio sellado. Está menstruando con su periodo normal de menstruación, es valorada por urgencias y dicen, bueno, necesitamos un TAC de abdomen con contraste oral y con contraste endovenoso. Pues lógico porque ella ha tenido patología abdominal repetitiva. Llega con frecuencia cardíaca de 115, frecuencia respiratoria de 28 y satura 93 y empiezan a darle el medio de contraste, pero lo vomita, y tiene mucho dolor abdominal. Además está pálida y con persistencia del dolor abdominal. Llaman nuevamente al cirujano y el cirujano insiste, no, yo no voy a entrarle a ese abdomen, yo no sé qué tenga, prioricemos ese TAC, háganle ese TAC a como dé lugar. Ella está en una camilla de un servicio de observación de urgencias, esperando la preparación de la tomografía y pasa 3 horas sin toma de signos vitales al analizar la historia clínica. Cuando por fin logran hacer el TAC, se choquea durante el TAC y resulta que tenía un ectópico roto, va a cuidado intensivo y requiere una politransfusión. Este caso de Juanita, Juanita se salva, pero hay pacientes como Juanita que no se salvan. Entonces, aquí hay dos cosas. Si le hubiéramos usado la escala NEWS de adultos, tenía taquicardia, le da 2 puntos, frecuencia respiratoria le da 3 puntos, la saturación no le da ningún punto y le da un NEWS 2 de 5. Pero aquí hay que recordar que el dolor es un signo vital y que el dolor es una alerta. Por tanto, a esa paciente con un NEWS de 5, NEWS 2, perdón, de 5, la respuesta era urgente, un seguimiento estrecho y había que estar monitorizándola. No requería estar en reanimación ni en la UCI, pero en el sitio donde estuviera observación de urgencias debía tener signos vitales cada hora e indagar causas. Entonces uno dice, bueno, si somos así muy estrictos, pues esta paciente tuvo esta dificultad. Carolina, de 36 años, un posoperatorio inmediato de cesárea, está con dolor, mal control del dolor. Ella se hizo una cesárea con Pomeroy y todo el tiempo con dolor y es muy frecuente tener dolores severos después de una cesárea con Pomeroy. Dolor 10 sobre 10 y tiene notas de enfermería donde dice que ella está ansiosa y poco colaboradora y que no se deja palpar el abdomen, no colabora, no se deja palpar el abdomen. La frecuencia cardíaca antes estaba bajita, 45, frecuencia respiratoria 30, satura 90% y oxígeno tiene pues a 2 litricos 28%. Y su tensión está 85-45. La ve el anestesiólogo de sala de recuperación y le indican analgesia, un bolito de líquidos, una dipirona y un diclofenaco. Y rápidamente a la media hora tiene tensión arterial de 78-45, está como somnoliente y queda la duda si alguien le había puesto morfina, porque por ahí alguien había dicho que le han puesto de pronto morfinita para el dolor. Entonces, pues está somnolienta probablemente por la morfina. Posteriormente, media hora más tarde, con una tensión de 60-20, cuando se dan cuenta rápidamente entra en parada cardíaca y al mirarla tiene un hemoperitoneo de 3.500 cc y a pesar de la laparostomía, el empaquetamiento, el control de daños, la paciente muere por CI de las 48 horas. Caso también de la vida real. ¿Qué pasa acá? Que es que nos han enseñado que la paciente con hemorragia obstétrica hace taquicardia. De hecho, el índice de choque, que hemos presionado tanto con el índice de choque, es taquicardia sobre tensión arterial sistólica. Y a mayor índice de choque, pues mayor taquicardia, más bajita la tensión y el paciente está peor. Pero resulta que en hemoperitoneo hay reportes de la literatura que suele haber es bradicardia y se llama bradicardia paradójica. Y puede suceder bradicardia paradójica en distintos tipos de choque hemorrágico, pero pues aquí, digamos que esta paciente estaba alertando de distintas maneras. Aquí tenemos a Juana, 42 años, embarazo de 28 semanas, una infección urinaria, y ella está
hospitalizada en piso de un hospital de tercer nivel, tiene una sepsis urinaria, está bien, y por la mañana se para al baño y en el momento en que camina al baño, estando en el baño, hace dolor torácico y se desmaya y hace un pre-5. La recuestan y le toman signos vitales y tenía frecuencia cardíaca de 156 y una tensión arterial de 168, 120. Entonces uno dice, hipertensa, 42 años, preeclampsia, ¿cierto? Pero mire la taquicardia, 156. Le ponen nifedipino, le ponen la betalol. Cuando uno pone la betalol, espera 20 minuticos la acción del medicamento y resulta que Juana lo que tenía era una embolia pulmonar. Y ella durante la noche se le hizo su trombito en la pierna cuando camina y está en el baño y hace el presíncope con taquicardia. Eso es un TEP. Y la hipertensión es por la misma disnea y la misma taquicardia que tiene la paciente. Y pues se esperó 20 minutos que hiciera efecto el medicamento en la betalol y pues la paciente hizo una parada cardíaca asociada a un tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Entonces, dentro de las prácticas que salvan vidas, lo primero es reconocer que los signos vitales no es solo medir como un signo vital, sino tomar una acción con respecto a esos signos vitales. Alerto al médico, activo emergencia obstétrica, activo el equipo de respuesta rápida. ¿Qué vamos a hacer? Todos los personales, todo el personal que estamos cargo de las pacientes o de los pacientes. A veces yo veo que en ciertas unidades que manejamos un poquito más de complejidad de pacientes maternas, a veces la paciente le toman 3 veces la atención y escogen el mejor valor. Entonces la paciente tenía 160, 100, le toman otra 150, 100, le toman otra 152, 100, entonces escogen 150, 100 y lo anotan ahí. O de pronto tenía una alta y escogen la de 140, 90 y la ponen ahí. Entonces le dicen a una doctora, le tomo otra y yo, pues hay que anotar la peor cifra, porque con la peor cifra yo decido si le aumento el antihipertensivo, le bajo, le monto nitroglicerina, un bolito de la betalol. Entonces, el problema es que a veces los signos vitales no son exactamente los signos vitales que tiene un paciente en la vida real. Y eso pasa muy frecuente, que uno ve una cantidad de evoluciones 120, 80, 110, 70, igualitas, todas las pacientes. Entonces es la gestión de sus signos vitales. Mínima, tenemos que tener monitoreo de frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, saturación y FIO2, y debe incluirse por obligatoriedad en obstetricia el estado de conciencia con el Glasgow y la clínica, que es evaluación del sensorio, es decir, sensorio normal o sensorio anormal. Tener sensorio anormal es una emergencia en obstetricia y es un triage 1. Es decir, una materna que llega, algo tiene. Le va a sangrar la cabeza, va a convulsionar, tiene un sangrado oculto que no hemos visto, está séptica, hipoperfundida. Y no es un trastorno histriónico, no es que el marido está jugando fútbol, de pronto sí, pero el 90% son síndromes mentales orgánicos asociados a una condición potencialmente fatal y una paciente embarazada o en puerperio que está enloquecida o que está agitada o que está somnolienta, es un triage 1 y es una emergencia crítica. Porque el sensorio, en este momento, alerta o no alerta, es definitivamente, les da 3 puntos en cualquier etapa alerta temprana. La diuresis hace parte de la evaluación de qué tan grave está una persona y en obstetricia es muy importante y el dolor como un signo de alerta y un signo de alarma adicional. Entonces, en obstetricia e implementar estas alertas en triage definitivamente mejora la posibilidad de que yo le dé a una paciente uno de estos números. Se sabe que el triage 1 es una atención crítica, debería atenderla de inmediato y entra a reanimación. Paciente en paro cardíaco, estatus epiléptico, falla cardíaca, falla ventilatoria, perdón, eso tiene que entrar inmediatamente triage 1. El TRAS 2 debería yo brindar una atención en 10 minutos, se considera una emergencia, TRAS 3 es una urgencia, 60 minutos máximo de atención, TRAS 4, atención estándar 120 minutos y TRAS 5, atención no urgente, no se les niega la atención y esto es algo súper importante. No, señora, pida cita por consulta externa, no se puede. Señora, su triage 5 es una atención no urgente, el tiempo de espera es de 240 minutos, más o menos. A veces uno no tiene más pacientes y termina atendiéndola, pero actualmente no se recomienda negar la atención. El triage clásico en adultos, pues es básicamente el mismo que les acabo de mostrar. Y desde el 2015 en adultos, pues lo que se sabe es que el triage busca disminuir el riesgo de muerte, discapacidad, secuelas en cualquier paciente que acuda a un servicio de urgencias, obstétricas, no obstétricas, pediátricas, lo que sea.
Y el triage no puede ser empleado como un mecanismo para negación de la atención de urgencias. Aquí a veces fallamos en obstetricia. Resulta que la señora va porque tiene un flujo y no sabe si está embarazada o no está embarazada, o de pronto sí está embarazada. Señora, ¿y hace cuánto tiene el flujo? No, un mes. No la atendemos. Y se le dice, no, señora, saque cita prioritaria, eso no sé qué. Y resulta que la resolución 5596 de 2015 nos dice que no podríamos negar la atención, simplemente pues tocaría darle una atención con otro tipo de prioridad y existen unas responsabilidades para todas las instituciones, todo el personal que hace triage. Parte del triage en este momento está hay obligatoriedad de generar los equipos de respuesta inmediata en obstetricia o los equipos de respuesta rápida en emergencia obstétrica y son de obligatoria conformación, tienen un talento humano, unos requisitos, unos materiales y pues estamos ya terminando el manual operativo para la subred y en otros países lo llaman, por ejemplo, el código Mater o el código emergencia, porque una emergencia obstétrica es realmente una emergencia y lo que se genera es que a través de una activación de un sistema de alerta yo movilice y active personal, recursos, soportes para atender a esa paciente, me muevo hacia donde está la paciente y salvar la vida de la madre y si es posible también la vida del producto. Entonces es fundamental que al llegar al turno sepamos cómo hacer nuestro equipo de respuesta rápida en obstetricia. El punto es que cuando uno está en el primer piso y es el personal de adultos, pues un emergenciólogo, un urgenciólogo, un internista de urgencias, pues perfectamente tiene toda la capacidad de manejar un montón de cosas, pero a veces arriba no nos enteramos en el tercer piso. Entonces, estas situaciones tan críticas tenemos que enterarnos de inmediato. Si uno simplemente esté ahí por si hay que sacar el bebé porque la señora llegó en paro y al minuto 4 hay que sacarle el feto, o por si la señora está infectada y es una emergencia de drenar el foco, o si está convulsionando, hizo un estatus y hay que sacar ese feto donde está. Entonces, el equipo de respuesta rápida tiene que movilizarse donde esté la paciente y debe utilizarse, digamos, debe estar claro en cada turno quiénes son y debe haberse configurado de manera importante. Entonces, la emergencia obstétrica debe ser identificada. El código rojo ya lo hemos visto, está el tromboembolismo pulmonar, está la sepsis obstétrica, que en algunas partes lo llaman código amarillo, y está la preeclampsia y pues, la crisis hipertensiva y la eclampsia como definitivamente las emergencias. Tiene unos tratamientos, tiene unas guías nacionales, estamos socializando cada mes las nuevas guías del ministerio requieren ya una vez se inicie el tratamiento considerar el traslado de la paciente hacia el lugar del manejo definitivo, UCI, sala de parto, subado o una remisión a otra institución de mayor complejidad, por ejemplo a la neuro-UCI de Simón si está en Suba o en Engativá y luego tendríamos que hacer la retroalimentación de esos eventos de manejo de la emergencia obstétrica. Cuando se empieza a implementar estas estrategias de triage en las unidades de maternidad y en los servicios de urgencia, incluso urgencias generales, definitivamente se mejora la toma de decisiones. Entonces, empiezan a aparecer como creo que estoy con mal internet, como unos 10 críticos que tienen que considerarse en servicios tanto de urgencias generales como de urgencias obstétricas como unas decisiones de alto riesgo. Entonces, cualquier paciente que no se sienta bien antes de las 20 semanas, dolor o sangrado vaginal antes de las 14 semanas, son las, digamos, como los signos más frecuentes, no sentirse bien después de las 20 semanas, dolor de cabeza en cualquier mujer de más de 20 semanas, pérdida de alguna cosa por la vagina después de las 20 semanas, líquido, sangre, meconio, dolor abdominal después de las 20 semanas, dolor torácico o problema respiratorio en el embarazo, que la mujer diga el bebé no se mueve o me preocupa el feto porque algo no está bien, el trauma en embarazo y las complicaciones del puerperio. Son los 10, digamos, como tópicos en los que nos dice la literatura que deberíamos estar entrenados, no solo el personal que ve maternas, sino el personal que no ve maternas, pero que de pronto le puede llegar por el tipo de institución en la que trabaja o porque la paciente entró por entonces, los australianos también sacan una propuesta de triage diseñado específicamente para la atención de paciente obstétrica y hacen un proceso pre y post implementación de esa categoría que se llama la escala australiana de triage obstétrico. Y ellos básicamente
El triage 1 es atención inmediata, el triage 2, 2 minutos, triage 3, 30 minutos, o sea, se dan duro, triage 4, 60 minutos, triage 5, 120 minutos. Y lo que encontraron es que post-triage se reduce el tiempo en sala de espera y rápidamente el paciente es atendido cuando tiene una necesidad de atención especial y si no, se puede hacer una atención pues mucho más tranquila. Y empiezan a encontrarse y se dan cuenta que tener esas herramientas validadas numéricas mejoran las decisiones de triage, mejoran las listas de espera y reducen la subestimación del grado de urgencia. Y sobre todo, un número permite que yo active un equipo de respuesta rápida multidisciplinario en obstetricia que mejore las probabilidades de sobrevida y el equipo de respuesta rápida va además con el kit de emergencia obstétrica, utiliza los insumos del carro de código azul, es decir, moviliza una serie de recursos donde esos recursos son el talento humano y ciertas herramientas para mejorar, digamos, la sobrevida. El talento humano, por ejemplo, que podría tener una institución como SUA de triage, perdóname, de equipo de respuesta rápida, sería el ginecobstetra de turno, los que estamos en la unidad de alta dependencia obstétrica, la enfermera de sala de partos, la enfermera auxiliar del lugar donde se presente el evento, en sala de partos o piso, los camilleros o patinadores muy importantes, el anestesiólogo de turno asignado a obstetricia, en casos de colapso materno código azul, intensivista y emergenciólogo de turno. Y el personal administrativo necesita conocer los manuales de atención y los procesos de activación de equipo de respuesta rápida. Y de la misma manera, el personal de seguridad debe conocer este proceso para contener a los familiares y brindar la atención apropiada de dónde está la paciente durante la emergencia obstétrica para que además nosotros podamos salir a darle la información cada 20 minutos, como lo exige la resolución. Se necesita la generación de un líder en el equipo de respuesta rápida. Como les conté hace 2 días, como han cambiado las guías de ministerio, lo que nosotros teníamos como el equipo de código rojo, que era anestesiólogo a la cabeza, auxiliar 1, auxiliar 2, la jefe y el ginecólogo, y luego entraba el segundo ginecólogo, continúa estando el líder, pero se cambian ahora los equipos al equipo cabeza, al equipo útero y al equipo brazos, con una serie de acciones determinadas para cada miembro de los equipos. Entonces, el equipo de respuesta rápida tiene que actualizarse con lo nuevo de las distintas guías, por eso vamos a hacer estas actividades de las nuevas guías, porque el equipo de respuesta rápida lo tenemos que conocer todos, porque en cualquier momento usted va a ser el líder. Entonces, tiene que poderlo optimizar. Por último, pues definitivamente los esfuerzos por mejorar el diagnóstico y el manejo en obstetricia sí mejoran los resultados. Tenemos que involucrar a todas las especialidades porque todas las guías demuestran que hay una pobre comunicación entre los especialistas. Medicina interna, emergenciología, obstetricia, cuidado intensivo, anestesia. Nos falta comunicarnos y en este momento es que tenemos que trabajar en pro de la reducción de la mortalidad materna y más porque ahorita hay un plan nacional muy agresivo con las instituciones, que es el PAN. Y debemos crear pues todos los protocolos y programas, ya está casi terminado el documento del equipo de respuesta rápida y nosotros tenemos que estar generando estas socializaciones para que cuando lancemos el manual, pues ya todos sepamos de qué estamos hablando. Y el personal de enfermería es fundamental que todos estén entrenados en triage, en alertas tempranas y en equipo de respuesta rápida. Se ha visto que si yo uso mi escala de alerta temprana en obstetricia, me demoro 1 minuto. Y cuando estoy haciendo el triage, prácticamente los mismos signos vitales del triage son los mismos de la escala alerta temprana en obstetricia que ya les voy a mostrar. Entonces, esto se ha visto que va a mejorar entonces el triage que yo le dé a mi paciente y además le pongo al médico ahí en rojo, escala de alertas tempranas en obstetricia de 6, claramente la va a atender de primeras. Entonces, esa gestión ha demostrado que mejora los tiempos de atención en las pacientes. Aquí les voy a compartir entonces la que va a quedar en el manual, que es la misma de las nuevas guías del ministerio, que es muy parecida a todas las que conocemos de equipos de respuesta rápida, pero para mostrarles esta es la que nos va a quedar. No sé si estoy compartiendo pantalla. Acá. Entonces, la que nos dijo ministerio que nos tiene que quedar es esta que ustedes ven acá. Entonces, esta escala de alerta temprana tiene unas discretas modificaciones con la de adulto y con la que usamos normalmente o que estábamos utilizando en obstetricia. Se deben hacer a la cabecera del paciente en todos los momentos de la atención y queda ajustada a los parámetros de normalidad de la paciente obstétrica, es decir,
que si yo estoy en el servicio de urgencias generales, ustedes tienen un modelo de triage, hay un protocolo de la subred de triage muy bien hecho, pero debo tener mi escala de alertas tempranas de adultos, que no sé si ustedes estén usando News o News 2 o Muse, y debe estar esta que es la basada en EOWS, que modificada, que es la ME, o sea, MIWOS Score, que es la escala de alerta temprana modificada en obstetricia, que ya tiene los valores de los cambios fisiológicos de la paciente. Entonces, básicamente tiene 0 cuando todo está normal y va a tener 1 en amarillo, 2 en naranjita y 3 en rojo, siendo cualquier valor en 3 casi como una indicación de monitoreo agresivo. Entonces, si yo tengo presión arterial sistólica por debajo de 80 o mayor de 160, me da 3 puntos. Si tengo una diastólica mayor a 110, me da 3 puntos. La frecuencia respiratoria menor a 10 en obstetricia, miren que en adultos era 8, aquí son 10. Y más de 30 de polipnea es el valor, si bien es un poquito más, porque la materna es más polipneica, que necesita barrer CO2. La frecuencia cardíaca menor de 60, porque es raro tener una materna bradicárdica. Recuerden que puede ser la bradicardia paradójica del shock en la paciente obstétrica o algo más. Y generalmente la materna es taquicardia. Más de 150 de frecuencia cardíaca, si requiere oxígeno, va a ser 1 punto o más de 40% de FIO2 es 3 puntos. Y la temperatura, fiebre o hipotermia sería entonces esto. Y miren que acá, tal vez lo mejor de este sistema de alerta temprana es que el estado de conciencia no es con Glasgow ni nada, porque eso te quita tiempo. ¿Está alerta o no está alerta? Si no está alerta, ¿cómo puede estar agitada, somnoliente, inquieta o letárgica? Y eso ya es rojo, 3 puntos. Entonces, definitivamente son muy diferentes a los valores que ustedes ven en paciente adulto. Y lo que se va a hacer es el grado de respuesta que vamos a brindar. Entonces, si un paciente tiene 0, pues observación de rutina, puede ir a piso o esperar sus laboratorios ahí sentadito en la sala de espera. Si está de 1 a 3, yo tengo que observarla mínimo cada 4 horas y el que va a estar como líder de ese caso es la enfermera a cargo. Entonces, por ejemplo, una paciente que esté en piso, le tomamos los signos vitales cada 4 horas y ante cualquier cosa, pues la enfermera a cargo será el grupo al que yo llamo. Si tienen un parámetro nomás que sea rojo, sea que sea 3, o que la suma de los parámetros sea 4 o más, ya requiere un monitoreo cada hora. El equipo al que voy a llamar es el equipo médico a cargo de la paciente, el ginecólogo de turno, el ginecólogo de partos, el ginecólogo de recuperación o con el anestesiólogo de recuperación, que tengan las competencias para manejo de la enfermedad aguda, que no sea como en piso, la paciente está con 4, llaman al interno, el interno al médico hospitalario, el médico hospitalario al ginecólogo, el ginecólogo, sí, que no se puede volver porque esos son retrasos innecesarios y cualquier puntaje mayor de 6 en obstetricia se considera fundamental para monitoreo continuo de signos vitales, monitor por paciente, toma de signos vitales cada 5 a 10 minutos, si está en código rojo cada 2 minutos, y se activa el llamado al equipo de respuesta rápida. Entonces, y puede incluso requerir el llamado a cuidado crítico, anestesia o emergenciología, dependiendo de dónde estemos ubicados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la que quedó ahorita por el ministerio. Nosotros se las vamos a poner bonita, hay que eliminarla, etcétera, pero tiene muchas diferencias en obstetricia que en adultos. Realmente los cambios son bien importantes y ahorita, como les digo, esto es una normatividad nacional y tenemos que pues estar todos en este proceso.